La niebla de octubre envolvía las calles de San Luis Potosí como un velo de misterio sin resolver. Martín Guerrero recorría la avenida Carranza con las manos en los bolsillos de su chamarra gastada, sintiendo el frío húmedo que se filtraba por cada costura. Hacía 3 semanas que buscaba a su hermana menor, Lucía, y cada día que pasaba la esperanza se le escapaba de las manos como arena sucia. El detective Ramírez le había dicho que Lucía era solo una estadística más, otra chica desaparecida en una ciudad donde la gente se desvanecía. Pero Martín conocía a su hermana. Lucía no era de las que huían. Era una estudiante de enfermería de 22 años, responsable, con sueños de ayudar a los demás. La tarde en que desapareció, dejó la universidad para ir a la farmacia de siempre, a solo 6 cuadras de casa, a comprar medicinas para su abuela. Nunca llegó. Martín miró el escaparate de una tienda de ropa mientras recordaba su última conversación con Lucía. Le había hablado de un trabajo a tiempo parcial que le habían ofrecido en un restaurante del casco histórico. «Es buena paga, Martín», le había dicho con esos ojos brillantes que siempre tenía cuando algo la emocionaba. «El amo, don Aurelio, dice que hace falta ayuda en la cocina. Solo por las tardes no interferirá con mis estudios». Martín le había advertido que tuviera cuidado, que no confiara en extraños, pero Lucía se había reído de sus preocupaciones. Ahora, parado frente al semáforo en rojo, Martín sacó el papel arrugado donde había escrito el nombre del restaurante, El Retiro. Según sus investigaciones, se encontraba en una calle apartada de San Miguelito, un barrio que alguna vez fue próspero, pero que ahora se encontraba en decadencia, con edificios coloniales en ruinas y callejones que apestaban a humedad y decadencia. El viento arrastraba hojas secas por la banqueta mientras Martín movía su dama en la calle. Las farolas parpadeaban, con luz amarillenta, creando sombras danzantes en las paredes descascaradas. A lo lejos escuchó el ladrido de perros callejeros y el eco de música norteña que salía de alguna cantina cercana. Esta parte de la ciudad parecía congelada en el tiempo, ajena al progreso que presumían los políticos en sus discursos vacíos. Cuando Martín vio el letrero del Retiro, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Era un edificio de 2 pisos, con fachada de cantera rosa, típica de la arquitectura potosina, pero había algo en él que resultaba inquietante. Las ventanas del segundo piso estaban cubiertas con cortinas gruesas que no dejaban pasar ni un rayo de luz. La puerta principal era de madera maciza, antigua, con herrajes oxidados que parecían garras de metal. Empujó la puerta y una campanilla oxidada anunció su entrada. El interior estaba apenas iluminado por velas colocadas en candelabros de hierro forjado. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas en blanco y negro, rostros de personas que Martín no conocía, pero que parecían observarlo con ojos vacíos. El aire olía a especias intensas, cebolla caramelizada, algo más que no podía ubicar, algo metálico, dulzón, que le revolvió el estómago. Había solo 3 mesas ocupadas. En una, un hombre mayor comía en silencio, concentrado en su plato. En otra, una pareja susurraba sobre una botella de tinto. Y en la tercera, un hombre con sombrero de fieltro negro leía el periódico tras sus páginas. «Buenas noches, joven. Mesa para 1». La voz surgió desde las sombras cerca de la cocina. Un hombre alto y delgado se acercó en silencio. Vestía un traje gris oscuro, impecablemente planchado, y sus manos largas y huesudas se entrelazaban frente a su pecho, como si estuviera en constante oración.
Su rostro era anguloso, con pómulos altos y ojos hundidos que ardían con una intensidad inquietante bajo sus espesas cejas. Su cabello, totalmente blanco a pesar de no parecer de más de 50 años, estaba peinado hacia atrás con obsesivo esmero. ¿Es usted, don Aurelio?, preguntó Martín, tratando de mantener la voz firme. Él mismo lo sé. La sonrisa del hombre no llegó a sus ojos. Busco a mi hermana, Lucía Guerrero. Creo que trabajó aquí hace unas semanas. El silencio que se produjo a continuación fue tan intenso que Martín pudo oír la madera crujir bajo sus propios pies. Don Aurelio inclinó la cabeza como un pájaro que observa a su presa. Muchas personas buscan trabajo aquí, dijo finalmente. No recuerdo a todas cómo era su hermana. Martín sacó la foto de su billetera. Era de la graduación de Lucía de la preparatoria, sonriendo con su toga azul y el birrete ligeramente torcido. Sus ojos marrones brillaban, y sus mejillas siempre tenían ese sonrojo saludable que la hacía parecer tan vital. Don Aurelio tomó la fotografía entre sus largos dedos y la contempló un rato que pareció demasiado. Sus finos labios se curvaron, ligeramente. Ah, sí, la recuerdo. Una joven muy educada. Solo estuvo aquí 2 días. El corazón de Martín dio un vuelco. 2 días. ¿Y qué pasó después? No regresó. Pensé que había encontrado algo mejor o que el trabajo no era lo que esperaba. Pasa a menudo, sobre todo con los jóvenes. Son impredecibles. Don Aurelio le devolvió la fotografía. ¿Le gustaría cenar algo? Somos expertos en empanadas. La receta es original. Martín sintió que algo no encajaba. El modo de hablar de don Aurelio, los silencios estratégicos, la manera en que sus ojos lo observaban, como si estuviera calculando, midiendo, decidiendo algo. No, gracias. Dijo algo Lucía antes de irse. ¿A dónde iba? ¿Con quién? Los empleados van y vienen. No suelo preguntar cosas privadas. Don Aurelio se volvió a la cocina. Ahora, si me disculpa, debo ir a trabajar. Tengo clientes que atender. Martín vio cómo el hombre se desvanecía tras una cortina de cuentas que separaba el comedor de la cocina. Algo dentro de ella le decía que no. Fuera, que había más allí de lo que parecía. Miró a su alrededor. Las fotos en las paredes lo miraban. Se acercó a una de ellas y el estómago se le encogió. Era una foto de 1981. Decía la fecha en una esquina. Mostraba el mismo restaurante, pero en su apogeo, con mesas llenas de gente elegante. Al fondo, cerca de la puerta de la cocina, un hombre más joven pero inconfundible, don Aurelio, el mismo traje gris, la misma postura, impecable, más en la cara. 40 años y se veía igual. El hombre del sombrero negro bajó el periódico y sus ojos se encontraron con los de Martín. Eran ojos muertos, sin alma, como los de un tiburón. El hombre se puso en pie lentamente y salió del restaurante sin pagar, sin decir una palabra, dejando el periódico sobre la mesa. Martín se acercó a la mesa y tomó el periódico. Hacía 2 semanas. En las noticias locales, un pequeño encabezado decía: aumentan las desapariciones en Centro de San Luis Potosí. Autoridades niegan relación entre los casos. Subrayados en tinta roja estaban 3 nombres: Lucía Guerrero, Roberto Mendoza, Ana Patricia Solís. Las manos de Martín temblaron. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué tenía esos nombres etiquetados? Dobló el periódico y se lo guardó en la chamarra. Salió del restaurante a paso ligero. La calle estaba vacía. El hombre del sombrero se había esfumado.
Aquella noche, Martín no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de don Aurelio, esa sonrisa que no era sonrisa, esos ojos que parecían guardar secretos antiguos y sombríos, y esa foto de 1981, 40 años y ni una arruga. A la mañana siguiente, Martín acudió a la biblioteca municipal, un edificio gris con columnas neoclásicas que olía a papel viejo y soledad. La bibliotecaria doña Carmen, una anciana de lentes gruesos y maternales, le ayudó a rebuscar en los archivos de periódicos antiguos. 1981, dices. Uy, mijo, ese fue un año negro para San Luis Potosí, dijo doña Carmen, desempolvando cajas en un armario. Desaparecieron muchos ese año. La gente temía salir de noche. Martín, o los periódicos amarillentos, encontró recortes de periódicos de personas desaparecidas entre 1980 y 1982. Jóvenes, la mayoría estudiantes, trabajadores, gente común que un día desapareció. La policía nunca encontró nada. Los casos se apilaron en archivos polvorientos en alguna oficina gubernamental. Pero lo que verdaderamente heló la sangre de Martín fue un artículo de marzo de 1982. El encabezado decía: clausuran restaurante El Retiro. Tras denuncias de vecinos, dueño desaparece sin dejar rastro. En el artículo se detallaba que los residentes de San Miguelito se habían quejado de olores raros que emanaban del restaurante, sobre todo por la noche. Otros afirmaron haber visto al propietario, don Aurelio Vázquez, cargando bultos sospechosos cubiertos con lonas en el sótano del inmueble en plena madrugada. Cuando la policía finalmente consiguió una orden para registrar el lugar, el restaurante estaba vacío. Don Aurelio se había ido, llevándose cualquier rastro de lo que hubiera sucedido allí. El restaurante estuvo cerrado años, confirmó Martín con doña Carmen. Nadie quería entrar allí. «Estaba maldito», le dijo la bibliotecaria en voz baja como si las paredes pudieran oír. Pero hace 5 años alguien lo compró y lo volvió a abrir. Mismo nombre, misma decoración. Nunca supe quién era el nuevo propietario. Martín sintió un nudo en el estómago. El mismo restaurante, el mismo nombre, el mismo dueño, igualito al don Aurelio de 1981. O era un hijo sorprendentemente similar, o algo mucho más inquietante estaba en juego. Aquella tarde Martín se quedó de guardia. Se jugó en un café al otro lado de la calle, desde donde podía ver la puerta sin que me vieran. Pidió un café americano tras otro, sin hacer caso al camarero, que, claramente, me deseaba fuera. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Algunos clientes entraban, comían, salían. Don Aurelio servía cada mesa con aquella cortesía gélida que Martín ya conocía. Pero cuando el sol se puso y las sombras se extendieron por los adoquines, algo se movió. Un camión blanco sin placas se detuvo en el callejón lateral del restaurante. 2 hombres corpulentos descendieron y abrieron las puertas traseras. Martín se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Los hombres sacaron unas cajas de madera que parecían pesadas y se las llevaron por una puerta lateral que Martín no había visto antes. Don Aurelio salió a controlar, mirando todo con esos ojos que parecían calcularlo todo. Al terminar la descarga, uno de los hombres le entregó un sobre grueso a don Aurelio. Se dijeron algo que Martín no escuchó, pero vio muy bien cuando don Aurelio sonrió, esa sonrisa que no alcanzaba los ojos, y guardó el sobre en el bolsillo interior de su saco. El camión se fue y don Aurelio regresó al restaurante. Las luces se apagaron, una por una.
hasta que solo quedó una lámpara encendida en el segundo piso, tras las cortinas pesadas que nunca se movían. Martín esperó 1 hora más. Cuando el reloj dio las 11 de la noche y la calle quedó desierta, pagó su cuenta y cruzó la calle. Su plan era sencillo: colarse por la puerta lateral y echar un vistazo a lo que contenían esas cajas. La puerta estaba cerrada, pero no cerrada con llave. Se deslizó dentro y se encontró en un corredor angosto, iluminado solo por una luz roja de emergencia. El olor era más intenso aquí, ese aroma metálico y dulce que había percibido la primera vez, algo químico que le rasgó la garganta. Se movió por el pasillo, presionando su cuerpo contra la pared. Oyó voces abajo, como desde un sótano. Una de ellas, la de don Aurelio, calmada, casi hipnótica. La preparación debe ser exacta, 1 gramo de más, y la carne se amarga, 1 gramo menos y pierde. Esencia. Otra voz más joven respondió: sí, don Aurelio. ¿Y cuándo llegan los nuevos? Esta noche 3 más jovencitas sanas ideales para los clientes VIP. Martín sintió que las rodillas se le doblaban. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué era esa clientela? Siguió caminando hasta que vio unas escaleras que bajaban al sótano. Cada peldaño crujía bajo sus pies. Al pie de la escalera se asomó. El sótano era más grande de lo que había imaginado. Había varias mesas de acero inoxidable, estantes llenos de frascos con líquidos de colores extraños y ganchos colgando del techo. Pero lo que realmente llamó su atención fue una puerta de metal al fondo con múltiples cerrojos. Don Aurelio, de espaldas, removía algo en un caldero. El otro hombre, con un delantal manchado, cortaba algo sobre una tabla. Martín no veía qué era, pero el sonido del cuchillo sobre la madera lo mareó. En ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Solo un momento, un susurro, pero suficiente. Don Aurelio se giró despacio, sus ojos encontrándose con los de Martín en la escalera oscura, como si pudiera ver en la oscuridad. «Señor Guerrero», dijo con esa voz suave y terrible. «Qué grosero de su parte irrumpir sin ser invitado. Pero ya que está aquí, ¿por qué no baja? Tenemos mucho de qué hablar». Martín subió las escaleras corriendo, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Escuchó pasos pesados tras él, el eco del mandadero de don Aurelio, pisándole los talones en el corredor oscuro. Empujó la puerta lateral y salió a la calle corriendo sin mirar atrás, hasta que sus pulmones ardieron, y tuvo que detenerse en un parque a 3 cuadras del restaurante. Se dejó caer en una banca bajo un árbol de mezquite, jadeando, tratando de procesar lo que había visto y escuchado. 3 más, jóvenes, sanos, ideales para la clientela selecta. Las palabras resonaban en su mente como una condena. De muerte. Don Aurelio era tratante de personas, era Lucía, una de esas nuevas de las que hablaba. Sacó su teléfono y llamó al detective Ramírez. El teléfono sonó 6 veces antes de que respondiera. «Guerrero, ¿qué hora es?» La voz del detective sonaba áspera, adormilada. «Detective, escuche. Encontré algo sobre mi hermana. Existe un restaurante, El Retiro, en San Miguelito. El dueño está metido en algo turbio, desapariciones, tráfico, no sé. Pero Guerrero, ya lee. Dije que dejara de hacer su propia investigación. Es peligroso y contraproducente. Sí, detective, lo oí. Escuché al dueño hablar de nuevos, de preparar carne, de clientes especiales. Tiene un sótano con equipo médico, ganchos en el techo. Es suficiente.
La voz de Ramírez sonó diferente ahora, más alerta, pero también con un tono de advertencia. No vuelva allí, ¿me entiende? No se entrometa en asuntos que no entiende. Algo en la manera en que lo dijo hizo que Martín se estremeciera. Detective, ¿conoce ese restaurante? Un silencio. Demasiado largo. Guerrero, le voy a dar un consejo. Olvídese de su hermana. A veces la gente desaparece sin explicación. Asuma que se fue y siga su vida. Es por su propio bien. ¿Qué? Me dice que desista. Le digo que se cuide. San Luis Potosí tiene sus rincones oscuros, sitios que la luz no debe tocar. El Retiro es uno de esos lugares. Hay poderes mayores que usted y yo en esta ciudad. Fuerzas con contactos, con poder, con la capacidad de hacer que la gente desaparezca sin que nadie pregunte. ¿Está defendiendo a don Aurelio? ¿Cuánto le paga? No me paga nada porque no existe don Aurelio. Ese restaurante es auténtico. Tiene todos sus permisos al día y si continúa acusando sin pruebas, va a tener problemas legales. O peor. Ramírez colgó. Martín miró el teléfono, con la rabia y la impotencia apoderándose de él. Incluso la policía estaba involucrada. ¿Hasta dónde llegaba? Los días siguientes, Martín probó de todo. Se lo dije a los medios locales, pero los periodistas se ponían nerviosos cuando decía Retiro. Uno de ellos, un joven periodista llamado Javier, accedió a encontrarse con él en un café alejado de la ciudad. «Mira, hermano», dijo Javier nervioso, mirando una y otra vez hacia la puerta. «Eso ya me lo han dicho antes. Hace 3 años intenté resolver las desapariciones. En esa área. Logré capturar testimonios, documentos, pruebas de que algo extraño ocurría en ese restaurante. ¿Y qué pasó? Mi editor se cargó la historia. Dijo que era muy arriesgado, que no teníamos evidencia suficiente para demandarla, pero yo sé la verdad. Una semana después de que mi editor despidiera la investigación, le regalaron un auto nuevo, un BMW del año. Sacó el dinero de un periódico local. Javier sacó una memoria USB de su bolsillo y la empujó sobre la mesa. Aquí está todo lo que pude encontrar. Entrevistas, papeles, fotos. Úsalo con cuidado. Y si te preguntas, nunca me conociste. ¿Por qué me ayudas? Javier se humedecieron los ojos. Mi hermana menor, Gabriela, desapareció hace 2 años. Se desempeñaba en una tienda de ropa, por los alrededores del Retiro. Un día no regresó a casa. Nunca supe lo que le sucedió, pero sospecho. Aquella noche, Martín revisó la memoria USB en su computadora portátil. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Había fotos del Retiro desde ángulos distintos, algunas nocturnas captando extraños movimientos en el segundo piso. A través de transcripciones de entrevistas a familiares de desaparecidos, todas con el mismo perfil, jóvenes de entre 18 y 25 años, trabajadores o clientes que habían frecuentado el restaurante antes de desaparecer. Pero lo más inquietante era un documento escaneado, al parecer sustraído de archivos municipales. Era un plano del edificio del Retiro en 1920, cuando se construyó. Mostraba no solo el sótano que Martín había visto, sino también un nivel subterráneo adicional, más profundo, con varias cámaras interconectadas por túneles. Una de ellas estaba señalizada como cámara frigorífica. Otra solo decía procesamiento. Martín se mareó. Estuvo a punto de vomitar. ¿Qué clase de operación necesita un nivel subterráneo entero de procesamiento? Decidió que quería saber más sobre don Aurelio Vázquez. Si era el mismo hombre de 1981,
Debía haber archivos, documentos, algo que lo identificara. Fue a la civil y, con la ayuda de una amable empleada llamada Sofía, revisó todos los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones de Aurelio Vázquez de los últimos 100 años. Lo que descubrieron fue inquietante. Existían 5 Aurelio Vázquez registrados en San Luis Potosí desde 1920. Todos ellos nacidos con unos 30 años de diferencia. Todos propietarios del retiro en algún momento. Todos desaparecidos sin dejar rastro tras unos años con el restaurante. Es como el mismo hombre, reencarnándose una y otra vez. Sofía miró los papeles con los ojos muy abiertos, o como si cada generación le pasara el nombre y el negocio al siguiente exactamente con la misma apariencia, o como si fuera el mismo hombre, sugirió Martín. Sofía lo miró como si estuviera loco. Imposible. ¿Cuántos años serían más de 100? Martín recordó la foto de 1981, aquel rostro sin arrugas después de 40 años. Aquella tarde, mientras regresaba a su departamento, se dio cuenta de que la seguían. Era él, hombre del sombrero negro del restaurante. Se mantenía alejada, pero siempre presente, como si quisiera que Martín supiera que lo observaban. Martín apresuró el paso. El hombre repitió el gesto. Dobló en una calle llena de gente, intentando fundirse en la multitud. Cuando volvió la vista atrás, el hombre se había ido. Entró en su piso y cerró la puerta con llave, todos los cerrojos echados. Su piso era pequeño, un estudio en un edificio antiguo del centro. Centro. Las paredes eran finas y podía oír a sus vecinos discutiendo por dinero, por cosas que ahora parecían insignificantes en comparación con lo que él estaba pasando. Abrió su portátil y empezó a ordenar toda la información que había reunido. Necesitaba un plan. No podía ir a la policía. Los periódicos estaban pagados y no tenía pruebas suficientes para denunciar a don Aurelio ante la justicia. Pero había otra manera. En uno de los documentos de la memoria USB de Javier había una nota sobre una organización clandestina de familiares de desaparecidos. Se encontraban en secreto, intercambiaban información, se apoyaban en la búsqueda de justicia que el Estado les negaba. Había un número de teléfono y una dirección, una iglesia abandonada en las afueras de la ciudad. Al día siguiente, Martín fue a la iglesia. Era una construcción de piedra del siglo X con el techo derrumbado y las paredes cubiertas de hiedra. La puerta principal estaba cerrada, pero descubrió una puerta lateral que cedió cuando la empujó. Empujó. En su interior la iglesia estaba destrozada. Los bancos habían sido saqueados. El altar estaba polvoriento y las palomas anidaban en las vigas. Pero en una esquina, por una escalera de caracol de piedra, había luz. Descendió cautelosamente. La escalera lo condujo a una cripta subterránea transformada en sala de reuniones improvisada. Había unas 20 personas sentadas en círculo sobre cajas de madera. En las paredes, miles de fotografías de desaparecidos creaban un mosaico de rostros. Dolor y desesperación. Una anciana de cabello gris, atado en un nudo y ojos llorosos, se puso de pie al verlo. ¿Es usted Martín Guerrero?, preguntó. Su voz era tranquila, pero firme, endurecida por años de dolor. Sí. ¿Cómo sabe mi nombre? Javier dijo que vendrías. Soy Dolores. Mi hijo desapareció hace 5 años. Era un estudiante de medicina, inteligente, con toda la vida por delante. Sus ojos se humedecieron, pero no se derramaron. Todos hemos perdido a alguien y todos sabemos que el culpable es el mismo. Don Aurelio, dijo Martín,
Un susurro recorrió la multitud. Algunos asintieron, otros miraron al suelo, como si el nombre en sí mismo fuera un horror. «Ese hombre es el diablo», dijo un hombre corpulento con manos de trabajador. «Mi hija le trabajó 3 días. Desapareció. La policía dice que se escapó con un novio, pero mi niña no tenía novio. Era reservada, estudiosa. Otros comenzaron a hablar. Sus historias un eco de la mía. Jóvenes desaparecidos. Siempre tras el contacto con el retiro. Las pesquisas policiales no conducían a ninguna parte. Autoridades que les decían que olvidaran, que siguieran adelante. Intentamos investigar por nuestra cuenta», explicó Dolores, «pero cada vez que nos acercamos demasiado, algo sale mal». A Roberto, allá dijo, señalando a un hombre delgado y cicatrizado, «Le pegaron y le dijeron que dejara de preguntar. A Magdalena le quemaron la casa y a Fernando se le cortó la voz». «¿Qué le pasó a Fernando?», preguntó Martín. Se desvaneció como nuestros hijos, como si el monstruo se los hubiera llevado por desafiarlo. Martín se atragantó. Esto era más de lo que esperaba. No era solo un criminal en las sombras. Era todo un sistema corrupto hasta la médula defendiendo a un depredador. «Tengo un plan», dijo Martín, aunque en realidad no lo tenía completamente formado, «pero voy a necesitar ayuda y va a ser peligroso». Dolores le colocó una mano en la suya, el hombro. «Hijo, perdimos a las personas que más amábamos. ¿Qué más nos pueden quitar? Si hay una manera de mostrar a ese monstruo, de hacerle justicia, estamos contigo». Los demás asintieron. En sus ojos Martín vio determinación, rabia contenida y algo más. Esperanza. Una esperanza débil, casi extinguida, pero aún viva. En los días siguientes el equipo continuó reuniendo pruebas. Persiguieron a don Aurelio, espiaron sus pasos, fotografiaron a quienes entraban y salían del restaurante. Martín se dio cuenta de que había un patrón. Cada quincena, a las 2 de la madrugada, el camión blanco sin placas aparecía y descargaban siempre esas cajas de madera. «Tenemos que saber qué hay en esas cajas», dijo Martín en una reunión en la cripta. «Yo puedo averiguarlo», dijo una voz joven desde el fondo. Era una chica de no más de 19 años, delgada, con el cabello azul y llena de piercings. «Soy buena con las cerraduras y soy pequeña. Puedo esconderme bien». «No, Carla, es demasiado peligroso». Dolores se metió. «Mi hermano gemelo está en una de esas cajas», respondió Carla, su voz temblando pero firme. «O estuvo. No sé si aún vive, pero debo saber. Debo hacer algo». Martín comprendió esa necesidad. Era la misma que lo movía a él. La noche siguiente, Martín y Carla se quedaron en el callejón, cerca del retiro. El camión llegó a las 2 de la madrugada. 2 hombres descargaron 6 cajas, más de lo habitual, esta vez. Le llevaron al sótano por la puerta lateral. Esperaron 1 hora a que las luces del restaurante se apagaran. Entonces Carla sacó sus ganzúas y en menos de 2 minutos abrió la puerta lateral. Entraron en silencio. El pasillo estaba oscuro. La luz roja de emergencia era todo lo que tenían. Podían oír cosas desde abajo, muy abajo. Golpes metálicos, el zumbido de la maquinaria. Bajaron al sótano que Martín conocía. Las cajas estaban apiladas contra una pared. Carla se acercó a una y la inspeccionó. El cerrojo. «Está fría», susurró. «Muy fría». Con sus herramientas abrió el candado. Al destapar la caja, ambos retrocedieron horrorizados. En su interior, envuelto en plástico grueso y cubierto de hielo seco, había un cuerpo.
Un chico que no podría tener más de 20 años, con los ojos abiertos en un horror eterno, su piel más blanca que la cera. Carla se tapó la boca para no gritar. Martín sintió que el mundo giraba. Abrieron otra caja, otro cuerpo, otra, otra, otra. Cajas, 6 cuerpos, 6 jóvenes que alguien quería, que tenían sueños, familias, futuro. Y entonces oyeron la voz suave y horrible desde la puerta del sótano. Señor Guerrero, señorita, qué insistentes son. Don Aurelio estaba de pie en las escaleras, completamente vestido incluso a las 3 de la mañana. El hombre del sombrero negro y 2 hombres más corpulentos con las manos en los bolsillos de sus chaquetas, donde seguramente llevaban armas. No pueden escapar esta vez, continuó Don Aurelio descendiendo lentamente, y sinceramente ya me han dado demasiados problemas. Pero tal vez antes de que se unan a mi inventario, quieran saber la verdad. ¿No les da curiosidad saber para qué sirven estos cuerpos? ¿Qué pasa? ¿Dónde está su amada Lucía? La sangre de Martín se congeló. Carla temblaba a su lado, sus ojos fijos en don Aurelio como un conejo ante una serpiente. Los hombres a ambos lados del dueño del restaurante cerraban cualquier vía de escape. Mis clientes. Es muy peculiar, señor Guerrero, inició don Aurelio, paseando lentamente entre las cajas abiertas. Sus dedos alargados rozaban las cubiertas de madera como si se tratara de objetos sagrados, como si se tratara de personas con gustos exquisitos, gustos que la gente no entiende, que la ley no permite, pero que siempre han existido desde el principio de los tiempos. Se detuvo ante una de las cajas y contempló el cuerpo en su interior con casi ternura. La carne humana, cuando se cocina, es la más sabrosa, pero no solo la. El sabor es el poder. El poder de devorar lo más querido de otro ser humano, su juventud, su fuerza. Mis clientes desembolsan millonadas por este derecho. Políticos, empresarios, el tipo de poder que sacude montañas y silencia voces. Martín se mareó. Estuvo a punto de vomitar. Estás loco. Eres un monstruo. Don Aurelio sonrió. Monstruo, tal vez, pero un monstruo que vive, que triunfa, mientras vosotros, los normales, os arrastráis para sobrevivir. He estado en esto más tiempo de lo que puedes imaginar. ¿Y sabes por qué nunca me han detenido? ¿Por qué nunca me detienen? Se acercó más, sus ojos oscuros brillando con malicia. Porque yo defiendo a los míos, el detective Ramírez, tu alcalde, el gobernador, algunos jueces federales. Todos han cenado en mi mesa. Todos han probado mi plato, y una vez que lo hacen están atrapados. Son cómplices. No pueden entregarme sin entregarse a sí mismos. Mentiroso, escupió Carla, encontrando su voz. Nadie te creería. Es demasiado. Terrible. No. Don Aurelio sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. ¿Quieres ver evidencia? Tengo videos de cada cena, cada mordida. Es mi seguro de vida. Le enseñó la pantalla a Martín. En él, un video mostraba un lujoso comedor privado. Hombres en trajes brindando alrededor de una mesa. En el centro de la mesa, un plato grande con algo que Martín no quería reconocer, pero reconoció una de las caras. Era el gobernador de San Luis Potosí cortando sonriente un pedazo con su cuchillo de plata. Dios mío, susurró Martín. No hay Dios aquí, señor Guerrero, solo hambre y poder. Y ahora ustedes dos van a ser parte de mi próximo servicio. Don Aurelio hizo un gesto a sus hombres. Bájenlos al nivel inferior, preparadlos. Los hombres se acercaron.
El del sombrero negro sacó un cuchillo, la hoja brillando en la luz roja. Pero antes de que pudieran alcanzarlos, Carla sacó algo de su chaqueta. Era un spray de pimienta. Se lo roció en los ojos. Del hombre más cercano. El hombre gritó llevándose las manos a la cara. Carla aprovechó la confusión para empujar a Martín hacia las escaleras. ¡Corre! Subieron las escaleras de dos en dos, con gritos y pasos fuertes tras ellos. Llegaron al pasillo y corrieron hacia la puerta lateral. Martín la abrió de un tirón y salieron al callejón, donde el hombre del sombrero negro los esperaba. ¿Cómo había llegado tan rápido? Le cerró el paso, el cuchillo ahora en la mano. «No hay salida», dijo con voz plana, sin emoción. Martín se giró desesperado. Vio un bote de basura grande contra la pared. Sin pensarlo, corrió hacia él y lo empujó con todas sus fuerzas. El bote rodó hacia el hombre del sombrero negro, quien saltó fuera de su camino. Fue suficiente. Martín tomó la mano de Carla y corrieron por el callejón hasta salir a una calle lateral. Corrieron sin detenerse hasta llegar a una zona más poblada donde había taxis. Se montaron en el primero que vieron. «Al centro rápido», jadeó Martín. El taxista, un hombre mayor y bigotudo, los observó con curiosidad, pero no dijo nada. Arrancó y salió de San Miguelito. Carla se estremeció, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo vimos. Vimos los cuerpos. Era real. Todo era cierto. Martín la abrazó, aunque él también temblaba. «Necesitamos ir a la prensa, a la Policía Federal, a alguien que no esté comprometido. No va a funcionar», dijo Carla. «Dijiste que los medios locales están vendidos. Y si el gobernador está metido, ¿quién? ¿Nos va a creer? Somos nadie. Es fuerte». Tenía razón. Martín lo sabía, pero no podían rendirse, no después de lo que habían presenciado. El taxi los dejó en el Parque Central. Martín pagó y se apartaron para sentarse y reflexionar. Eran las 4 de la mañana y el parque estaba vacío, salvo por algunos vagabundos durmiendo en los bancos. «Necesitamos las grabaciones», dijo Martín de repente. «Don Aurelio dijo que tiene videos de todo. Si lográramos capturarlos, tendríamos la prueba definitiva». «Están en su teléfono. ¿Cómo vamos a obtener su número?», pensó Martín. Don Aurelio era meticuloso, organizado. Probablemente tenía copias de seguridad. Su oficina tiene que tener una oficina en el restaurante. Ahí debe guardar sus archivos. «Volver ahí es un suicidio», dijo Carla. «Lo sé, pero no tenemos opción». Martín sacó su teléfono y llamó a Dolores. Le contó todo lo que habían visto. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Necesitamos un plan mejor», dijo finalmente Dolores. «Y necesitamos. Hay que moverse. Si don Aurelio se entera de que ustedes vieron los cuerpos, va a apresurar sus movimientos, va a destruir pruebas, va a desaparecer como ya lo ha hecho antes. ¿Sabes qué? Conozco a una periodista de la Ciudad de México, investigadora de crimen organizado, no coludida con los poderes locales. Si le damos evidencia sólida, la publicará. Pero necesitamos más que su palabra. Necesitamos esos videos». Dolores convocó al grupo a una reunión de emergencia en la cripta Para. Cuando Martín y Carla llegaron, ya había 15 personas esperando. Dolores les había revelado lo que Martín y Carla habían descubierto. «Esto confirma lo que siempre supimos», dijo Dolores a la asamblea. «Nuestros hijos, nuestros hermanos no se fueron. Fueron asesinados y sus cuerpos mutilados de la manera más atroz. Varios miembros del grupo lloraban, otros apretaban los puños con rabia.
Pero ahora tenemos una oportunidad, continuó Dolores. Sabemos qué, sabemos dónde y sabemos quién. Está protegiendo al monstruo. Es hora de que entremos en la luz. Es hora de luchar. ¿Cómo? Preguntó Roberto, el hombre con cicatrices. Somos gente común. No tenemos armas. No tenemos poder. Tenemos algo más valioso, respondió Martín. Tenemos la verdad y tenemos coraje. Don Aurelio opera en secreto porque depende del silencio. Si lo revelamos, si hacemos el ruido suficiente como para que no pueda ser ignorado, su imperio se derrumbará. Diseñaron un plan. Era peligroso, suicida incluso, pero era todo lo que tenían. El grupo se dividiría en 3 equipos. El primer equipo, comandado por Roberto, haría una distracción. Llamarían a los bomberos para informar de un falso incendio en un edificio cerca del Retiro, y así atraerían la atención y habría testigos. El segundo equipo, liderado por Dolores, se quedaría fuera del restaurante con cámaras y teléfonos preparados para grabar cualquier cosa que ocurriera. El tercer equipo, compuesto solo por Martín y Carla, entraría al restaurante durante la distracción y buscarían la oficina de don Aurelio. Es una locura, susurró Carla. Vamos a morir. Tal vez, reconoció Martín, pero prefiero morir intentándolo que vivir sin hacer nada. La operación se ejecutaría la noche siguiente. Martín se quedó en su departamento intentando dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas cajas, esos cuerpos, esos ojos muertos mirándolo. Pensó en Lucía. ¿Estaba en una de esas cajas o había corrido peor suerte? A las 7 de la noche, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era solo una foto. Al abrirla, su corazón se detuvo. Era brillante, vivaz. Se encontraba en una pequeña celda con paredes de cemento. Tenía los ojos vendados y las manos atadas, pero estaba viva. Otro mensaje llegó. Ella todavía respira por ahora. Si quieres verla de nuevo, ven solo al restaurante esta noche a las 11, sin policía, sin amigos, o la próxima fotografía será de su cadáver. Martín releyó el mensaje. Era una trampa. Era una trampa, por supuesto, pero era su hermana, su única familia. Llamó a Dolores. Es una trampa, confirmó ella. Quiere aislarte, matarte sin testigos. Lo sé, pero si no voy, matará a Lucía. Si vas, morirás tú también, y probablemente ella también. Martín cerró los ojos. Entonces, cambiamos el plan. Voy a las 11 como me pidió, pero ustedes estarán allí escondidos documentando todo. Si me matan, al menos habrá evidencia. Y si logro encontrar a Lucía, los necesitaré para salir. Martín, no hay otra opción, Dolores. Es mi hermana. A las 10:30 de la noche, Martín caminaba hacia el Retiro. Llevaba su teléfono en el bolsillo, conectado a una llamada abierta con Dolores, quien estaba escuchando todo desde un auto a media cuadra de distancia. Otros miembros del grupo se habían posicionado estratégicamente alrededor del restaurante con cámaras listas. La calle estaba siniestramente silenciosa. Las farolas proyectaban sombras largas y retorcidas. Martín podía escuchar su propia respiración rápida y superficial. Llegó a la puerta del restaurante, entreabierta como si lo estuvieran esperando. Empujó y entró. El comedor estaba oscuro, iluminado solo por velas. Don Aurelio se hallaba sentado en una mesa del centro con una copa de vino tinto en la mano. Llevaba su mismo traje gris de siempre. «A tiempo», dijo sonriendo. «Me gusta eso en una persona. Sé disciplinado.
¿Dónde está mi hermana? Sin rodeos. También le gustó eso. Don Aurelio bebió un sorbo de vino. Se encuentra en él. Nivel inferior y lesa por ahora. Pensaba utilizarla para mi cena privada de fin de mes, pero tal vez podamos hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Tu vida por la de ella. ¿Te quedas o te unes a mi inventario voluntariamente y la dejo ir? Martín se mareó. ¿Cómo sé que vas a cumplir? No lo sabes, pero es la única opción. Don Aurelio se puso en pie. Ven, te mostraré que lo está. Entonces decides. Martín lo siguió hasta la puerta del sótano. Descendieron en silencio. El olor a químicos era más intenso. Ahora. Atravesaron el sótano, que Martín ya conocía, y siguieron hasta una puerta de metal que don Aurelio abrió con una llave antigua. Tras la puerta había escaleras que descendían aún más. Las paredes eran de piedra antigua, húmedas, musgosas. Bombillos desnudos colgaban del techo bajo, arrojando una luz amarilla enfermiza. Entraron en un corredor con puertas de metal a cada lado. Don Aurelio abrió una. Adentro, Lucía estaba sentada en el suelo, aún vendado de los ojos y atado de manos. Al oír la puerta abrirse, su cuerpo se tensó. «¿Quién es?», dijo con la voz entrecortada. Lucía dijo, «Martín», corriendo hacia ella. «Soy yo. Soy Martín». «Martín». Lucía se puso a llorar. «Dios mío, Martín, ayúdame. Por favor, ayúdame». Martín le quitó la venda de los ojos. Lucía parpadeó ante la luz, sus ojos rojos e hinchados de llorar. Al verlo, lo abrazó tan fuerte que lo dejó sin aire. «Está bien, hermanita. Te voy a sacar de aquí». «Qué tierno», dijo don Aurelio desde la puerta. «Pero me temo que ninguno de los dos va a salir de aquí». Chasqueó los dedos. El hombre del sombrero negro surgió tras él, 2 pistoleros con él. «¿En serio creíste que te dejaría ir? Tu hermana es demasiado joven, sana, virgen. Tal vez. Mi mejor cliente la tiene reservada. ¿Y tú? Bueno, has sido un estorbo, pero tu carne es joven también, no se perderá». Martín se levantó, interponiéndose. 32:20. Don Aurelio y Lucía. «Dolores ahora», dijo en voz alta. Don Aurelio arrugó el entrecejo. «¿Qué?» Arriba en la calle. Las sirenas comenzaron a hincharse, pero no eran sirenas policiales. Eran de bomberos, ambulancias, todos los vehículos de emergencia que respondían a las llamadas coordinadas del grupo. Y entonces las luces se apagaron. La oscuridad subterránea era completa, absoluta, sofocante. Martín tomó a Lucía y la arrastró fuera del pasillo, más por instinto que por razón. Oyó gritos, el sonido de pasos confusos, alguien cayendo. Había un generador de respaldo en alguna parte porque las luces rojas de emergencia parpadearon débilmente, lo suficiente para ver siluetas. Roberto y otros 3 del grupo habían cortado la electricidad del edificio en el medidor exterior, como habían planeado. Ahora, la segunda parte del plan estaba en manos de Martín. Recorrió el pasillo con Lucía en busca de la escalera, pero don Aurelio conocía cada palmo de su control. Su voz resonó en la oscuridad, calmada, casi divertida. «No hay salida, señor guerrero. Este es mi reino. He sobrevivido revoluciones, guerras, gobiernos. ¿Crees que un corte de luz y algunas sirenas me detendrán?» Martín localizó la escalera y empezó a subir, arrastrando a Lucía tras él. Sus piernas temblaban por el miedo y el cansancio. Llegaron al primer sótano,
donde las cajas con cuerpos seguían apiladas. «Vamos, vamos», susurró Martín, empujando a Lucía hacia las escaleras que llevaban al nivel principal, pero el hombre del sombrero negro apareció arriba bloqueando su camino. Incluso en la luz roja, Martín podía ver el cuchillo en su mano. «No más correr», dijo el hombre con esa voz plana. Martín miró alrededor desesperadamente. Vio una de las mesas de acero inoxidable. Sobre ella había herramientas, cuchillos de carniceros, sierras. Agarró el cuchillo más grande que encontró. «Aléjate de nosotros», dijo, sosteniendo el cuchillo con manos temblorosas. El hombre del sombrero negro se rió, un sonido seco y sin humor. «Vas a pelear bien. Hace tiempo que no tengo un desafío». Se lanzó hacia Martín con velocidad sorprendente. Martín apenas tuvo tiempo de moverse a un lado. El hombre le rozó el brazo con el cuchillo, rasgándole la chamarra. Lucía gritó. Martín se volvió y trató de defenderse, pero el hombre era demasiado rápido, demasiado entrenado. Esquivó a Martín y le dio una patada en el estómago que lo tumbó. Martín cayó de espaldas.